me acaba de habilitar la sala de espera, lo saco y después ya ingresan directamente los alumnos. Ah, mirá vos. Acá a la derecha, del tres puntitos, después del chat abajo, invitar, silenciar, a los tres puntitos se pone habilitar sala, le saco la habilitación de sala y ahí ya supuestamente ya a partir de que empecemos a grabar ya ingresan los alumnos sin quedar en sala de espera. Perfecto. Bueno, empezamos entonces. Bueno, voy a poner grabar en la nube. ¿Vos estás como anfitrión? Porque... Ah, sí. Sí, Poneme sí, como sí. anfitrión por la duda, porque A después ver, tengo... ¿cómo se hace eso? No me acuerdo. ¿Cómo se hace poner como coanfitrión? No me Creo... acuerdo. A ver. No, como... Más dice acá. Convertir acá está, ya lo encontré. Ya lo hice. A ver si sale. Ya está. Ahí. Todo se aprende. Ya lo hicimos. Bueno, macanudo. Vamos a empezar la clase de hoy. Buenas tardes. Comenzamos en la clase de hoy. El tema que vamos a ver hoy, un poco siguiendo con la clase anterior, el trabajo humano, el concepto de trabajo, contrato de trabajo, el orden público laboral y los principios del derecho de trabajo, y en función del tiempo también vamos a avanzar con el tema de las modalidades contractuales, para lo cual vamos a utilizar un par de PowerPoint. De todas formas, el PowerPoint, una vez que terminemos la clase de hoy, lo vamos a subir a los chats y después se suben a la plataforma. Normalmente los PowerPoint están, cuando se utilizan en clases, se los transmitimos por este medio y subimos a la plataforma, al Moodle. De todas formas, ya están en la plataforma las clases, los Power que utilizamos el año pasado, pero siempre vamos actualizando en función de las novedades que van saliendo y de acuerdo a lo que vamos viendo en el avance de la materia. Bien, empezamos a compartir pantallas. Yo busco el primer PowerPoint. Espero que se pueda ver. ¿Lo están viendo? Espero que sí. Sí. Bueno, macanudo. El primer PowerPoint que vamos a ver es trabajo humano, el orden público laboral, principio del derecho de trabajo y el contrato de trabajo y la presunción. En los artículos 21, 22 y 23 de la ley de contrato de trabajo rápidamente para poder entender la segunda parte que vamos a ver, las modalidades contractuales. Arrancamos entonces con las primeras de las pantallas de este Power. El trabajo humano, que seguramente ya lo han visto en la clase anterior, cuando vieron la parte histórica, en la cual se establece, nosotros desde el punto de vista del derecho positivo argentino, nos vamos a ceñir siempre la ley de contrato de trabajo. Siempre cuando arrancamos las clases presenciales, y ahora también les hemos transmitido que es importante que tengan todos, aparte del artículo 14 bis, la ley de contrato de trabajo, la ley 2744 a mano, que es el caballito de batalla nuestro, en la cual tenemos que tener esa herramienta a disposición. Lo ideal siempre es tener el compendio de leyes, el digesto de leyes laborales, pero en los tiempos actuales debemos tener por lo menos impresa o a mano la ley de contrato de trabajo. Y acá en este caso simplemente lo que estamos haciendo es ceñirnos a el concepto de trabajo. El concepto de trabajo humano, que dice en nuestro artículo 4 de la ley de contrato de trabajo que es toda actividad lícita que se preste a favor de otra persona que tiene la facultad de dirigirla a cambio del pago de una remuneración. Y aclara también el texto legal que el objetivo principal del trabajo humano es la actividad productiva y creadora ilícita del ser humano como tal. Y solo después ha de entenderse que en medio de una relación de intercambio, un fin económico entre las partes. O sea que el objetivo, porque la persona humana, ¿qué es lo que tiene? Lo único que tiene es su fuerza de trabajo que lo pone a disposición de otro. ¿Para qué? Para ganarse el sustento diario. Entonces, acá es lo que tenemos, el principal concepto de trabajo humano que regula en nuestro artículo 4. Y esa relación en la cual se da esa actividad lícita que un ser humano se pone a disposición de otro ser humano o de una empresa o de una entidad con o sin fines de lucro, se encuentra regulado en la ley de contrato de trabajo
y queda fuera del alcance de esta ley de contrato de trabajo otro tipo de actividades como por ejemplo el trabajo benévolo, el familiar o el trabajo independiente. O sea que solo se ocupa de aquel trabajo en el cual la persona se pone a disposición de otro bajo una suerte de relación de dependencia. Y empezamos a ver lo que el doctor Bulle siempre acostumbra decir, la llave de acceso a lo que es el contrato de trabajo, y es lo que es la relación de dependencia. ¿Y qué es la relación de dependencia? Lo tenemos en la filmina siguiente. La relación de dependencia no es solo más que una relación jurídica que se da entre una persona, entre una de las partes llamada trabajador versus la otra parte llamada empleador. ¿Y qué hace uno y qué hace otro? El trabajador lo que hace es poner a disposición del empleador lo único que tiene, su fuerza de trabajo, y someterse a las decisiones e instrucciones para las actividades o tareas que necesita esa otra parte llamado empleador. ¿Y qué hace ese otro empleador? Para el cometido de sus actividades, se sirve de ese trabajador y se compromete a pagarle una remuneración pactada y a otorgarle condiciones dignas, higiénicas y seguras de acuerdo a su condición humana. Entonces, ahí sí tenemos lo que en la doctrina ya lo van a encontrar en todos los textos que figuran en el programa, lo que es la relación de dependencia. Sucintamente lo hemos puesto en esta filmina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una suerte de subordinación de una de las partes hacia la otra parte. Es decir, que la nota excluyente es la existencia de una subordinación efectiva de una parte respecto de otra, o sea, del trabajador con respecto al empleador. Y esa relación de dependencia o esa subordinación tiene un trípode sobre el cual se sustenta, que son una relación, una vinculación o relación en un triple sentido, que es desde el punto de vista económico, técnico, jurídico, o en el orden que ustedes lo van a ver. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué es lo que cuando estamos en presencia de una relación de dependencia? Fundamentalmente la nota característica para poder definir o que estamos ante una relación de dependencia va a ser en la posibilidad que tiene una de las partes de dirigir la conducta de esa otra parte llamada trabajador. ¿Hacia qué? Hacia los objetivos de la actividad empresarial que desarrolle ese empleador. ¿Y qué va a hacer el trabajador? Se va a encontrar sometido a esa autoridad y obedeciendo las órdenes o direcciones y contralor que establezca ese empleador, e inclusive con facultades de poder disciplinario, de poder dirigir, y ante el incumplimiento de sus mandatos de ese empleador, tiene facultades para poder sancionarlo desde el punto de vista laboral a ese trabajador. Eso es lo que se conoce como desde el punto de vista jurídico, la relación de dependencia. Otra de las patas o sentidos en las cuales se sustenta la relación de dependencia desde el punto de vista técnico. Y desde el punto de vista técnico, el trabajador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a someter su facultad de hacer su fuerza de trabajo a los objetivos de ese empleador. Cuanto menos calificada sea la actividad a desarrollar, el sometimiento desde el punto de vista técnico es mayor. O sea, para poder hacer una tarea sencilla, digamos, de limpiar una fábrica o de levantar un determinado tipo de materiales, es mucho más simple, digamos, el sometimiento es tal que me lo tienen que hacer de esta forma, le dirá el empleador a ese trabajador. Pero a medida que el trabajador son cada vez más calificados, el sometimiento técnico disminuye considerablemente e incluso puede llegar a desaparecer. El caso concreto se daría, ustedes el día de mañana se van a recibir de profesionales y se van a incorporar a un establecimiento como empleados del departamento contable, por ejemplo, o fiscal, o un médico que se somete, que lo contratan para el contralor del personal. El empleador no va a tener las facultades técnicas para decir cómo tiene que hacer su tarea ese trabajador contador o ese trabajador médico o ese trabajador ingeniero. Entonces, ese sometimiento técnico tiende a disminuir o inclusive a desaparecer. Y por otro lado, por último, les queda el sometimiento económico o la relación de dependencia desde el punto de vista económico, donde el trabajador lo que hace es poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador. ¿A qué? A cambio de una remuneración. De una remuneración porque, por ejemplo, en una concesionaria de auto, un vendedor vende un auto
barato, un auto económico, un auto de alta gama o un auto importado, entonces no va a recibir un porcentaje normalmente del beneficio que obtenga el empleador, sino que va a recibir una remuneración fija. Podrá recibir una remuneración a destajo, pero va a ser considerablemente inferior. ¿Por qué? Porque está a cambio del pago de una remuneración. Porque ¿de quién es el riesgo de la actividad en particular? El riesgo es empresario. Por eso decimos que para que se configure la relación de dependencia siempre debe buscarse este triple sentido, la subordinación desde el punto de vista jurídico, técnico y económico. Lo que no puede nunca llegar a desaparecer es la subordinación desde el punto de vista jurídico, esto es que el trabajador se someta a las facultades de dirección, control y poder disciplinario del empleador, cualquiera sea la calificación del trabajador. Bueno, con esos elementos es que en la práctica tenemos que analizar y distinguir cada una de las actividades que nos lleguen a nuestra esfera de conocimiento para poder discernir si estamos en presencia o no de un contrato de trabajo o de una relación de dependencia. Otro tema también importante para tener presente es el orden público y el orden público laboral. ¿Qué es el orden público en general? El orden público en general no es más que un conjunto de normas o principios o instituciones esenciales que hacen a la vida de una sociedad para organizarse en el tiempo. De manera tal que es lo que el orden público tiende a corregir situaciones creadas o abusos o injusticias, por lo que tanto cumple una función reguladora. ¿Se recuerdan ustedes que nuestra Constitución Nacional, nuestro pilar básico, fundamental, todos tenemos derechos y obligaciones, fundamentalmente las normas, estamos obligados al cumplimiento de las mismas, en la medida de, como dice no el artículo 14 bis, sino el 14 dentro de la Constitución Nacional, todos tenemos derechos a la libertad, al ejercer una industria lícita, etcétera, todos los derechos fundamentales que surjan del ordenamiento constitucional, en la medida de las leyes que reglamenten su ejercicio. Y es por eso que existe una suerte de contralor, un poder de policía general, y no se escapa ello desde el punto de vista laboral. También existe un orden público laboral en la cual de lo que hace el derecho positivo es establecer una suerte de tutela o protección para la parte más débil de la vinculación contractual. Y es así como tenemos que en no el 14, ya el 14 bis de la Constitución Nacional, en cuanto arranca estableciendo que el trabajo en sus diversas formas va a gozar de la protección de las leyes. Siempre desde el punto de vista de la vinculación contractual, ustedes ya vieron lo que es un contrato en las materias anteriores, aquella situación en las cuales una de las partes tiene la potestad de exigir el cumplimiento de una obligación determinada, y en función de ello están obligados al cumplimiento de lo que han suscrito entre las partes, pero en una vinculación contractual entre un trabajador, persona humana, versus una gran empresa, una cadena de supermercado, un establecimiento grande o cualquier otro, lo único que tiene es su fuerza de trabajo y las posibilidades de negociación son mínimas o insuficientes. Por esa razón es que tenemos el 14 bis, en la cual establece una protección de las leyes en sus diversas formas para el trabajo. Y a su vez también hay otro articulito que no lo ponemos acá en la pantalla, que es el 17 bis, que establece una suerte de todas las diferencias o protecciones que establecen en la ley de contrato de trabajo. Les pido que lo vean detenidamente luego, el 17 bis, son solamente establecidas, dice la ley de contrato de trabajo, como una forma de atenuar otras condiciones que por sí naturalmente se dan desbalanceadas en la vida diaria, como es el patrimonio o las posibilidades de superación que tiene un ser humano individualmente considerado versus una empresa determinada. Bien, vamos a la siguiente. Entonces, como consecuencia de eso, al final de esta pantalla vemos de que, recordando el arranque del 14 bis, que en cierta forma ya lo han visto en la clase anterior, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, y tenemos una serie de pautas o principios fundamentales que hacen a nuestras materias. ¿Y qué son esos principios fundamentales que hacen al derecho del trabajo? Acá en la filmina lo que tenemos simplemente un pequeño concepto.
que son reglas inmutables o ideas esenciales que forman las bases en las que sustenta todo el ordenamiento jurídico laboral. ¿Y para qué o por qué? Con la finalidad de proteger la dignidad del trabajador durante toda su vida laboral. Recuerden ustedes, cuando arrancamos las clases, siempre decimos, y se lo debe haber dicho el doctor Bulle, que esta es una materia fundamental que la debemos conocer no solamente para el ejercicio profesional, sino porque en la vida laboral nosotros vamos a ocupar dos partes o siempre vamos a estar vinculados con el derecho de trabajo, bien sea como trabajadores independientes, autónomos, como trabajadores dependientes o como empleadores, y para lo cual es importante conocer el comienzo de nuestra vinculación laboral, la duración y la finalización del vínculo. ¿Qué dice el derecho laboral para cada una de esas situaciones? Y también los principios del derecho del trabajo nos van a servir como ideas esenciales, como tienen ustedes acá en la pantalla, como orientadoras o informadoras. ¿Para quiénes? Para los legisladores, para que van a limitar su actuar conforme a pautas superiores. O sea, cuando se establezcan leyes laborales, parten como norte o como base el 14 bis, como interpretadora, que fijan las reglas de orientación a un juez o a un intérprete en caso en controversias que se pueden suscitar. Normativa. ¿Por qué? Porque sirve como un instrumento técnico para cubrir una laguna del ordenamiento jurídico. Noel, Unificar, busca. Noel. Sí. No, antes de empezar con este tema, quería justamente a raíz de tu mención de la importancia para el ejercicio de la profesión de contador, yo quería señalar dos aspectos. Uno, que precisamente el trabajo de contadores, de abogados, a veces de médicos, es una de las situaciones que se plantea de discusión sobre la relación de dependencia. Las profesiones liberales, antiguamente, a principios del derecho del trabajo, se consideraban que estaban fuera de la relación de dependencia. Este concepto obviamente ha sido superado en la medida en que se ha proletarizado la función de los profesionales y puede ser que perfectamente que una profesión liberal se desempeñe bajo relación de dependencia. Ahora bien, el tema principal para determinar si existe o no relación de dependencia, que como bien dijiste, es la llave de entrada al derecho individual del trabajo. No sabemos si estamos hablando de derecho al trabajo si no sabemos si enfrente tenemos un empleador y un trabajador. ¿Y cómo podemos saber si efectivamente estamos frente a una relación laboral? Y hay múltiples casos de estas situaciones conflictivas. La ley no nos da una respuesta concreta, no nos puede decir este es trabajador, este no es. Los jueces, que es quien en definitiva deben resolver la cuestión, tienen una grave problemática para determinar en qué caso hay una relación de trabajo y en qué caso no hay. La doctrina, además de las teorías que acaba de mencionar el doctor Zárate, ha elaborado lo que se llama un haz de indicios, es decir, una serie de situaciones en las que puede presumirse que al presentarse estamos frente a una relación de dependencia. Es decir, si el trabajo se presta en el espacio de la empresa, si se presta en determinados horarios, si se dan determinadas órdenes, si los bienes que utiliza son los bienes de la empresa. Todas esas son pautas que conforman ese haz de indicios. En un profesional, un contador, un abogado que va a la empresa, por ejemplo, es decir, obviamente si el contador o el abogado se desempeñan desde su despacho, no hay relación de dependencia, porque la empresa sería un cliente más, salvo el caso de que haya exclusividad. Pero en principio la situación del profesional que brinda servicios para muchos clientes y lo hace desde su despacho excluye la existencia de una relación laboral.
Pero si en cambio ese mismo profesional va todos los días, o basta con que vaya 3 veces por semana y en horarios determinados a prestar su asesoramiento a una empresa, lo más probable es que exista en relación laboral, cualquiera sea su profesión, reitero, puede ser abogado, contador, médico, ingeniero, que se presenta en forma periódica. El cumplimiento de horarios es una pauta importante. Bueno, eso lo vamos a ampliar mucho porque el haz de indicios es muy importante, es la llave de entrada al derecho del trabajo individual. El otro aspecto que yo quería hacer notar es que precisamente son los contadores a quienes más se les reclama para encontrarle el agujero al mate. Porque el problema del empleador, y casi diría que es la historia última del derecho del trabajo, es la puja entre el empleador que no quiere tener empleados o los quiere disimular bajo cualquier tipo de figura, y la situación de esos empleados que obviamente pretenden estar bajo una relación laboral. La ley hace todo lo posible por desvelar esa situación, por quitar todos los velos que cubren una relación ficticia. Por eso, de alguna forma, quedan excluidas las formas societarias, las locaciones de obra, las locaciones de servicio, que esconden la existencia de una relación laboral. Hay un fenómeno muy frecuente en la vida, y como nosotros intentamos en la cátedra dirigirnos a las cuestiones prácticas, hay una cuestión muy práctica que se le presenta al contador y también al abogado, que es el empleador que le dice: mire, yo no quiero que figure Menganito como empleado. Y algunos genios hace unos años descubrieron que podían inscribir o registrar a esos trabajadores como monotributistas. En general es el peor error y el peor asesoramiento que se le puede brindar a un empleador, porque luego las sanciones que existen por el trabajo mal registrado o no registrado pueden hacer perder la empresa. Estamos hablando de millones de pesos. Entonces, el consejo de hacer un fraude inscribiendo a alguien como monotributista carece de todo sentido. Acá hay que hacer una aclaración, que la Corte de Justicia actual es una Corte de la Nación, es una Corte de Justicia más bien reaccionaria, yo diría en contra de los trabajadores, y ha sacado algunos fallos, no específicamente sobre la condición de monotributista, sino sobre los profesionales, en este caso médicos, a los que ha considerado que no tenían una relación laboral. Para la mayoría de los laboralistas esta es una interpretación equivocada. Pero estos eran los dos aspectos de tipo práctico que, antes de pasar a esto tan importante que son los principios del derecho al trabajo, quería dejarles marcados, porque, repito, hacen al ejercicio de la profesión. Te dejo, Noel, de vuelta. Bueno, macanudo. Entonces, arrancamos y nuevamente en cualquier momento vuelve el doctor Bulle, el profesor Bulle, con el tema de integrarnos, ilustrarnos, digamos, de todos y cada uno de los puntos que estamos viendo ahora. Los principios del derecho del trabajo. Nosotros vimos recién un pequeño raconto de por qué existen la razón de ser los principios y para qué sirven. Ahora, el detalle de los principios del derecho del trabajo son bastante extensos, sobre los cuales simplemente en este par de filmes vamos a mencionar algunos de ellos. Lo más trascendental e importante es, uno de ellos ya empezamos a mencionarlos cuando arrancamos viendo el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que es el principio protectorio, que habla del trabajo en sus diversas formas, va a gozar de la protección de las leyes. El primero de los principios protectorios es: ¿para qué existe? Para proteger la dignidad del trabajador como en su condición humana, estableciendo normas técnicas dirigidas a equilibrar las relaciones preexistentes que de por sí nacen por su naturaleza desbalanceadas en la realidad. Yo les mencionaba recién, si estuviéramos en clases presenciales les pediría que leamos el
el artículo 17 bis y el 9 de la ley, digamos, de contrato de trabajo, en la cual surgen estos principios tan transparentes que se ponen blanco sobre negro, fundamentalmente el principio protectorio que sale del 14 bis. En el caso de duda siempre va a primar la norma más favorable al trabajador, como así también la norma más beneficiosa para el mismo. Anoten ustedes, si quieren, el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo y el 17 bis de la LST. Otro de los principios, que es el principio más fundamental, digamos, el principio protectorio, el principio de indubio pro operario, que siempre lo van a sacar, digamos, por indubio pro reo, que existe en el derecho penal. En este caso surge de la Constitución Nacional, no de un código en particular, sino de la Constitución Nacional. En materia penal surge de un código. Acá lo tenemos del raigambre constitucional y luego en la norma de la Ley de Contrato de Trabajo, sucesivas normativas laborales que existen en el medio, en estatutos, convenciones colectivas, etcétera, el principio protectorio, pero fundamentalmente en la Constitución y este par de artículos que les menciono. Otro de los principios que es también fundamental, que hacen y que tienen directa correlación con lo que veíamos recién, las normas de orden público. Orden público significa que establecen normas en las cuales una de las partes no pueden renunciar al mismo, o sea, alegremente, por más que sean formalizadas por escrito, mediante escribano, con pago de remuneración, sino que se establecen derechos, la ley laboral establece parte del presupuesto de que cuando se establecen normas o beneficios para el trabajador, las mismas tienen el carácter de irrenunciable. Y acá es importante que ustedes tengan presente y puedan leer un par de artículos. El artículo 12 y 13 establece el principio de irrenunciabilidad, donde se materializa este principio, por el hecho que el derecho de trabajo nace para proteger a una de las partes más débiles de la vinculación contractual. Y como dice acá en la transparencia, que no pueden ser negociados ni renunciados ni aún a cambio del pago de una remuneración. Ustedes, cuando formalizan un contrato de compra-venta determinado en su domicilio, seguramente tienen la lapicera, el celular o la computadora. Ustedes pueden disponer de esos bienes, pueden venderlos, regalarlos, cambiarlos, etc. En materia de laboral, lo que me dice acá el principio de irrenunciabilidad, que de paso yo les pediría, si alguien tiene la ley de contrato a mano en la sala. Pregunta, ¿pueden abrir alguno? ¿Tiene la ley de contrato a mano? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿alguno se anima a leer el artículo 12 de la ley de contrato de trabajo? Léalo. Lo leo yo. Sí, adelante, por favor. Artículo 12. Será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en la ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea el tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción. Bueno, ahí nomás. El 13 dice una cosa más o menos semejante, en el sentido que las cláusulas que modifiquen las normas imperativas consagradas por leyes o convenciones colectivas van a ser nulas y sustituidas de pleno derecho por las normas de la ley laboral. Fíjense ustedes que ahí tenemos normas que son indisponibles para las partes, no pueden renunciar las partes. Entonces, allí está consagrado el principio de irrenunciabilidad a favor del trabajador, de una de las partes más débiles de la vinculación contractual. Es así entonces que este principio de irrenunciabilidad es aplicable plenamente para todas las vinculaciones laborales, para todos los contratos laborales o las relaciones laborales. Ya vamos a ver enseguida qué diferencia hay entre un contrato de trabajo y una relación de trabajo. Pero también pueden existir excepciones a este principio de irrenunciabilidad, sí existen, pero son, podemos decir, prácticamente contados con los dedos de una mano. O el hecho de que el trabajador no puede renunciar a los derechos que tiene, o sea, no puede renunciar al cobro de la remuneración, por ejemplo, sin embargo, sí puede establecer
Por ejemplo, un caso común y que se nos viene a la mente rápidamente: si yo ingreso a trabajar en un establecimiento determinado, no puedo renunciar a los derechos que surgen de la Constitución ni tampoco de las leyes laborales, de la ley de contrato de trabajo, pero sí puedo renunciar a mi empleo, ¿sí? Entonces, el derecho a trabajar puedo renunciarlo. Entonces tenemos una primera excepción a ese principio. Puedo renunciar. Puedo tener diferencias en cuanto a la relación laboral y si surge un conflicto determinado, puedo conciliar o establecer una transacción, sí puede realizarse. Pero para llegar a cabo ese tipo de instituto jurídico es necesario el cumplimiento de determinados pasos que se darán de acuerdo al caso en particular. Otra situación que se puede dar en cuanto al principio de irrenunciabilidad o excepción al mismo puede ser, por ejemplo, la prescripción. Saben ustedes qué es la prescripción, que es la pérdida o la extinción de los derechos por el mero transcurso del tiempo. Los créditos laborales, se lo verán más adelante, que tienen un plazo de prescripción de 2 años, mientras que los créditos que se generan con motivo de la seguridad social tienen un plazo de prescripción mayor de 10 años. Otro es el tema de la caducidad, que es la pérdida de los derechos por el mero transcurso del plazo legal. También lo veremos más adelante en un caso concreto cuando veamos el tema de la licencia anual y reglamentaria. El no ejercicio de un derecho determinado puede traer la pérdida de dicho derecho. Y por último, el desistimiento de la acción y el derecho, que básicamente no es tal vez lo más aplicable para los profesionales, para los contadores o licenciados, sino más bien desde el punto de vista de la aplicación práctica en el ejercicio ya más bien en una contienda judicial, donde se requiere la conformidad de las partes en una situación judicial. Pero en líneas generales, el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales son irrenunciables. Y recuerden siempre de la existencia de este artículo 12 y 13 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué otros principios más tenemos? Hay varios principios, pero otro que también son importantes, el principio de la continuidad de la relación laboral, que donde muchas veces puede existir duda en cuanto cuando se genera un conflicto determinado con respecto a su duración, si debe terminar o no. Entonces, lo que me dice la ley, que también está, ese lo vamos a marcar, que está el principio de la continuidad, está en el artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo, que en caso de duda se debe estar siempre a favor del mantenimiento de la fuente de trabajo. Otro de los principios importantísimos también es el principio de primacía de la realidad, que hacía referencia recién el profesor Buller, donde dice que será nulo todo contrato entre las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral. Y este contrato, para recordar este principio de primacía de la realidad, que lo tenemos en el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, les pediría también nuevamente a algún alumno si puede leer el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo. Alguno que tenga a mano, abre el micrófono y léalo, por favor. Dice: será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por esta ley. Bueno, este principio lo dice: no importa el ropaje jurídico que le pongamos a un contrato determinado, como le decía recién el profesor Bulle con respecto al tema de cuando son profesionales, lo más fácil que hacían, y que incluso en la actualidad en muchos casos podemos llegar a encontrar situaciones en las cuales donde una de ustedes se incorporan a un establecimiento determinado para llevarle la contabilidad dentro de un establecimiento, o el médico todos los días cumplimentar horas de trabajo determinado, o el abogado, cualquier tipo de profesional, donde se dan las pautas necesarias que hacen a la subordinación a las 3 patas que vimos recién, en cuanto a la llave de acceso al derecho individual de trabajo, donde me dicen que esa persona está sometida a al cumplimiento de las prestaciones que le encomienda su empleador. De manera tal, entonces, y deciden la forma más fácil, ¿para qué? Para abaratar costos laborales y mejorar las partes de vínculo contractual, establecer: no, inscribite como monotributista y dame una factura, de manera tal que te puedo llegar a pagar y ganas más de lo que, y a su vez al empleador le cuesta menos. Ambas partes seguramente ganan, pero eso no tiene validez legal según lo que dice acá este artículo 14 que acabamos de ver. Eso es el principio de primacía de la realidad. Bien, otro de los principios también es el principio de buena fe.
las partes en la vinculación contractual están obligadas a actuar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es un buen empleador y un buen trabajador. Ustedes habrán visto en otra materia un buen hombre de negocio. Acá lo que decimos un buen trabajador o un buen padre de familia, decía el viejo Código Civil. Entonces, acá me dice que debemos actuar de buena fe en tres grandes momentos: cuando se empieza el vínculo laboral, cuando se ejecuta y cuando se extingue. ¿De dónde está plasmado este principio de buena fe? En el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo. Otro de los principios que también debemos tener presente es el principio de no discriminación e igualdad de trato, donde se consagra la igualdad ante la ley y se hace relación a igualdad entre iguales. Lo tenemos plasmado en el 17 de la Ley de Contrato de Trabajo, fundamentalmente, y también en una ley específica que se verá más adelante, la ley 23.592 de no discriminación. Otro de los principios siguientes, o dos grandes principios siguientes, el de equidad y justicia social, que viene el derecho, existen ¿para qué? Para resolver aquellas situaciones en las cuales podría generarse injusticias por una aplicación estricta y rigurosa de una norma. Entonces, de manera tal, lo que busca es tratar de que el legislador ha previsto, tanto el legislador o el juez pueden actuar o resolver una cuestión en particular de acuerdo a los principios de equidad y justicia social. ¿Dónde lo vamos a encontrar a este principio plasmado? En el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo. Otro de los principios, el noveno, que tenemos acá mencionado, es el principio de gratuidad. Fundamentalmente lo que busca es el acceso de los trabajadores a la justicia, el acceso gratuito de los trabajadores para reclamar el restablecimiento o el cumplimiento de sus derechos. ¿Dónde lo tenemos plasmado esto? En la Ley de Contrato de Trabajo, en el artículo 20, que establece la gratuidad en todos los procedimientos administrativos y judiciales. Y el último de los principios de razonabilidad que surge o existe como un filtro en la aplicación de situaciones situaciones disvaliosas de una norma de determinadas situaciones. La génesis o el origen de este principio lo vamos a encontrar en el 28 de la Constitución Nacional. Bien, rápidamente, si en líneas generales vimos el concepto de trabajo, el orden público laboral y los principios más relevantes del derecho de trabajo. Entonces, cuando veíamos recién, el trabajo es cuando una persona pone toda su fuerza de trabajo a disposición de otra a cambio de una remuneración. Ya en cierta forma estamos dando nacimiento, y acá simplemente vamos a poner un par de artículos determinados para ver qué es el contrato de trabajo, que en cierta forma ya hicimos de manera indirecta alusión al mismo cuando hablamos de la vinculación contractual o de la relación de dependencia. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En el título tercero, cuando nos habla, en los 4 artículos siguientes, a partir del 21 en adelante, ¿qué se entiende por contrato de trabajo? No contrato como ustedes vieron en las materias anteriores en el Código Civil. Es el mismo contrato, pero con algunas particularidades determinadas. ¿Qué me dice la ley? Habrá contrato cualquiera su forma o denominación. Esto es, como decíamos hace unos instantes, no importa el ropaje jurídico que se le ponga a una vinculación determinada, hay contrato de trabajo cuando una persona física, dice, debería ser hoy, a la luz de los nueva normativa, una persona humana, se obliga a realizar o ejecutar obra o prestar servicio a favor de otra, bajo la relación de dependencia. Cuando hablamos de dependencia, tendríamos que ver la dependencia económica, jurídica y técnica. ¿Cuándo? Durante un tiempo determinado o indeterminado, no importa un plazo, a cambio del pago de una remuneración. Entonces, toda esa esfera contractual, ¿qué me dice la ley en este artículo 21? Todas sus cláusulas en cuanto a la forma, las condiciones quedan sometidos a las disposiciones de orden público, esto es, que son indisponibles para las partes, y sometidas a las normas, disposiciones de orden público, los estatutos que son leyes para un conjunto determinado de trabajadores. A título de ejemplo, mencionamos, por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores Rurales, Casas Particulares, etc. Las convenciones colectivas de trabajo, que son acuerdos entre un conjunto de trabajadores y un conjunto de empleadores, y existen una gran cantidad de convenciones colectivas de trabajo. La más común, o tal vez la de mayor aplicación práctica, la de comercio, la convención colectiva que nuclea a los comerciantes, o la de los panaderos, industriales, etc.
y a los laudos con fuerza de tales y a los usos y costumbres. Entonces, acá tenemos el concepto de trabajo. ¿Cuándo hay contrato de trabajo? No importa el ropaje jurídico, hay contrato de trabajo cuando alguien, un ser humano, se obliga a ejecutar o prestar servicio a favor de otra parte. Esa otra parte puede ser una persona humana o una persona jurídica, con o sin fin de lucro, mediante el pago de una remuneración, y se encuentra sometido a la dependencia de la misma. Y todo ese contrato de trabajo queda sometido de acuerdo a las disposiciones de orden público que se establecen en esta ley y los estatutos o convenciones. Eso es desde el punto de vista formal, si queremos llamarlo. Por otro lado, también en el artículo siguiente, en el artículo 22, me habla de la relación de trabajo. ¿Cuándo hay una relación de trabajo? Dice la ley, hay relación de trabajo cuando una persona realice acto, ejecutor o preste servicio a favor de otra, bajo la dependencia de esta en forma voluntaria mediante el pago de una remuneración. Parecería ser que dice lo mismo que la anterior. Sin embargo, ¿qué es la relación de trabajo? La relación de trabajo es simplemente la ejecución o la materialización o la efectiva prestación de los servicios o las tareas para las cuales fue contratada ese trabajador. ¿Se entiende? Por ejemplo, a mí me contratan como vendedor, que a partir del día lunes voy a empezar a trabajar como vendedor de auto de una concesionaria determinada. Hoy firmo ese contrato y voy a empezar el día lunes, pero a su vez cuando voy a la concesionaria ya veo que hay otros trabajadores vendiendo vehículos, vendiendo autos, o voy a una farmacia para trabajar como administrativo vendedor, ya hay personas, esas personas ya están ejecutando la tarea, o sea, hay una prestación efectiva de esa tarea. Entonces, la diferencia, por un lado la forma y por otro lado la prestación efectiva de tarea. Se entiende lo que es un contrato, lo que es una relación de trabajo. También, acá, también vamos a mencionar un par de artículos más. Otro artículo que es el 24, nos salteamos uno, el 23, para volver sobre el mismo en un momento, que es de gran importancia el que viene, pero simplemente para marcar que puede haber contrato de trabajo sin relación de trabajo y puede haber relación de trabajo sin contrato de trabajo. Lo más común es que haya contrato de trabajo, que haya relación de trabajo sin contrato, o sea, el contrato formal, por el hecho de que la mayor parte de los contratos son no formales, es decir, se dan el alta de ese trabajador cumplimiento a las disposiciones respectivas y se produce la incorporación a las órdenes de un empleador determinado. O sea que hay la relación de trabajo siempre va a existir y puede no existir el contrato de trabajo. Pero el contrato de trabajo sin relación normalmente no es tan frecuente, pero sí puede llegar a darse. Por ejemplo, que a mí me contraten para trabajar como vendedor o como profesional. Hoy 16 de abril me contraten para empezar a laborar el día 1 de junio. Entonces, hoy firmo el contrato, hay un contrato, pero no hay relación de trabajo porque no hay efectiva prestación de los servicios. ¿Cuándo va a haber? Recién a partir del 1 de junio. En el mientras pueden suceder varias cosas, que yo diga no voy a empezar el 1 de junio, o que el empleador diga no señor, a usted ya no lo necesito a partir del 1 de junio. ¿Cuándo me lo puede decir? Por ejemplo, estamos en abril, me lo dicen en mayo. Entonces me ocurre una pérdida determinada. Lo que dice la ley en esta segunda parte de este artículo es que esa persona que ha sido contratada, que no tiene derecho a la indemnización tarifada que surge del artículo 245 en adelante, que lo veremos en clases sucesivas, sino ¿por qué? Porque no hay una efectiva prestación de tareas todavía, no hay relación de trabajo, tiene derecho por lo menos a un importe de una remuneración de por lo menos un mes de la remuneración pactada. Esto es entonces la diferencia entre contrato de trabajo y relación de trabajo. Y ahora volvemos sobre el mismo y vemos el último de los artículos de esta primera parte, que es el artículo 23. El artículo 23 que me habla de la presunción de la existencia de contrato de trabajo. Dice, lo leamos, acompáñenme ustedes con la lectura y a ver si podemos interpretar lo mismo. El hecho de la prestación de servicio hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Por ejemplo, entra alguien a un establecimiento y ve a alguien del otro lado del mostrador que está vendiendo medicamentos en una farmacia o está haciendo tareas administrativas. Cuando vemos, ya presumimos por el hecho de que alguien que está dentro del otro lado del mostrador está trabajando o es el dueño o es un empleado.
¿sí? Entonces, es lo que dice acá, el hecho de la prestación de servicio hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones, las causas que la motive se demostraren lo contrario. Del otro lado del mostrador, la persona que está atendiendo no es un empleado, sino que es el dueño. Y del otro lado del mostrador, la persona que está haciendo las tareas administrativas pueden ser algunos de ustedes que ya se recibieron de profesionales, tienen su estudio y van a hacer la auditoría de ese lugar. Entonces, las circunstancias del caso hacen que ustedes no trabajen en relación de dependencia de esa farmacia. O que del otro lado del mostrador veamos a una persona que esté reparando las instalaciones eléctricas y no necesariamente es un dependiente, sino que es de la empresa de servicio que viene a establecer las reparaciones de ese lugar. Eso, por eso, la simple, lo que me dice acá, el hecho de la prestación de servicio, la primera impresión es que hace presumir la existencia de un contrato. La segunda parte de este artículo me dice, esa presunción operará igualmente aun cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar al contrato, y en tanto que por las circunstancias no se ha dado de calificar de empresario a quien preste el servicio. Por ejemplo, volvamos al mismo ejemplo que del otro lado del mostrador, vemos a alguien que está escribiendo, está con la computadora y vemos que es un profesional. Y ese profesional puede ser que tenga su estudio o a su vez, por más que tenga su estudio en particular, obligadamente todos los días tiene que cumplir determinado horario. Y o a su vez sea el único cliente que tenga, digamos, o el único lugar donde preste servicio. Entonces, lo que me dice que esta presunción, o sea, de que la presunción de que, ¿de qué presunción me habla? De que hay un contrato de trabajo entre quién, entre el empleador y esa persona que está realizando esa tarea en particular, hay un contrato de trabajo. En tanto que por las circunstancias no se ha dado de calificar de empresario a quien presta el servicio. Del otro lado, no es un empresario, es simplemente un ser humano, como vimos al principio de la clase de hoy, en el artículo 4, que lo único que tiene es toda su fuerza de trabajo que lo pone a disposición de ese empleador, ¿sí? Entonces, ahí en ese caso estaríamos en presencia de un contrato de trabajo. Acá no sé si el profesor Bulle quiere, con este artículo es muy extenso, se da para múltiples cosas y seguramente quiere agregar algunas cosas, algún tema, punto en particular. ¿Neil? Estás muteado. Perdón, Neil, ¿me estás escuchando? Estaba hablando solo. Ah, bueno, estaba muteado, está bien. Estaba muteado. Bueno, no, sí, lo que yo quería agregar es también desde el punto de vista del ejercicio profesional, eso que yo no soy contador, vos sos contador y abogado, pero no, nos interesa que ustedes tengan esa praxis. La FIP y el ANSES están muy interesados también en saber y en detectar la existencia de relaciones laborales. Ahora, en el último tiempo, bueno, a raíz de la pandemia casi no hay, y tampoco, y antes ya había menos, pero eran para asustar las inspecciones que hacía cualquiera de estos organismos. Al primero que se lo llama es al contador para ver qué pasa con la inspección que ha caído de la FIP o del ANSES, porque ha detectado la existencia de trabajadores. Pero lo que yo quería traer a colación es que hace unos años, en el 2016 o un poco antes, la FIP estableció lo que se llama el IMT, es el Índice de Medición de Trabajadores, que es un instrumento bastante interesante, porque a partir de los parámetros que puede tener un determinado establecimiento, ya sea el espacio que ocupa, la cantidad de maquinaria que tiene, el consumo de energía, la facturación. Les cuento un caso que se me presentó. Yo tenía un amigo panadero que yo le insistía en que tenía que regularizar la situación de sus trabajadores porque
les reitero, es una bomba de tiempo. Hay que hacerle entrar a la cabeza a los empleadores que tienen que regularizar la situación de los trabajadores porque les puede costar todo lo que han hecho en su vida. Entonces le decía a este amigo, mirá, hacé lo que sea, pero regularizá, no podés tener los trabajadores en negro. No, pero no me dan los números. Lo que es cierto, ese es el otro problema que tiene la legislación argentina, que a las pymes fundamentalmente no le dan los números. Esto es absolutamente real. Mientras que para la gran industria, para la gran empresa, el costo laboral es un costo relativo, muy relativo, porque a veces cuando despiden trabajadores, inclusive le pagan el doble de lo que corresponde. En cambio, a un pyme tener que pagar una indemnización simple ya le cuesta una fortuna. Entonces, la preocupación es que igual no le cierran los números. Al final lo convenzo y le digo, vamos a dar de alta a los trabajadores, tenía 6 o 7 trabajadores, y vuelve y me dice, mira, no puedo dar de alta. El contador me dice que no puedo dar de alta. ¿Por qué? Le digo, y porque nosotros los panaderos nos facturamos todo el pan, pues eso nos costa a todos, ¿no? Así que son pocas las panaderías que dan ticket o factura. Y entonces, si yo llego a blanquear 7 trabajadores, tengo que tener una producción de 1 tonelada de media luna, no sé cuánto. De tal forma que no puedo blanquear, porque si no tengo también que blanquear lo otro. El problema es que nuestro sistema impositivo es un problema, es un sistema impositivo que retrógrada, que ataca fundamentalmente al que menos tiene. Y la AFIP lo que ha hecho es lo inverso de lo que me planteaba el panadero. En la medida en que determina por la facturación que no se puede facturar tanto o no puede consumir, y como también se hace fraude en la facturación, dice, no se puede consumir tanta harina, ni se puede consumir, un dato que no se puede escapar es el de la energía eléctrica, no puede que usted consuma. Entonces, han hecho, y en esto han colaborado las propias cámaras empresarias, supongo que a regañadientes, este índice de medición de trabajadores para establecer en qué casos, de acuerdo a cada una de las actividades, por ejemplo, a un cultivo de tabaco, de un rendimiento de tantas toneladas de tabaco, corresponden tantos trabajadores. En realidad, en el ámbito rural, en gran parte del ámbito rural y particularmente en el tabaco, existe un instrumento bastante interesante que, si tenemos tiempo, lo vamos a desarrollar, que es el convenio gremial. ¿Esto qué quiere decir? Que los productores rurales del algodón, del tabaco y de algunos otros productos regionales tributan en función de los fardos, en función de la cantidad que produce el campo. Entonces ahí directamente tienen atribuido un monto y a los trabajadores no les afecta la remuneración, en definitiva. Bueno, esto era lo que quería agregar, Noel. No sé si ya... Esta parte, yo creo que esta parte ya podemos pasar a la... Vamos a las modalidades de contratación. Bien, sí, de todas sí. formas, quiero señalar que estos artículos que ha glosado recién el doctor Zárate son muy, muy, muy importantes. El artículo 23 en particular es el que se usa permanentemente en la medida en que, con los ejemplos que dio el doctor Zárate, cuando hay alguien incluido en la esfera de la empresa, se presume que está prestando un trabajo, salvo que justifique que hay otros vínculos jurídicos que acreditan otro tipo de relación. Pero en principio, ya sea que caiga una inspección o sea que el trabajador acredite que estaba todos los días en la empresa, va a haber una presunción de que se trata de un trabajador dependiente. Nosotros, bueno, vamos a ver si puedo abrir un... Vamos a la otra, las modalidades. Sí, al adelante. otro PowerPoint. Sí. A ver si...
Espera que lo voy a abrir primero al PowerPoint para ver. Acá está. Ahí lo están viendo. Sí, ¿Estás viendo, Noel? sí, se ve, clarito se ve. Ah, bien, bien. Bueno, entonces, el contrato de trabajo tiene distintas modalidades. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 3. Felizmente para ustedes, las modalidades por su duración son actualmente solamente 4 modalidades que enseguida vamos a pasar a analizar. ¿Y por qué digo felizmente? Porque durante la década del 90 y del 80, en que en el mundo irrumpe el neoliberalismo y como una variante dentro de esa ideología, la flexibilidad laboral, se promociona la idea de que es necesario flexibilizar el contrato de trabajo. Esto fundamentalmente tuvo relativo éxito, digamos, fracasa en la práctica, pero éxito en la promoción en España, Italia y Francia, que sostenían que el contrato de trabajo era muy rígido. Y acá quiero que ustedes tengan en cuenta una diferencia fundamental de nuestra legislación con las legislaciones de la mayor parte del mundo. Fundamentalmente con la de Europa y de varios países latinoamericanos. Por alguna razón que nadie sabe explicar, el otro día lo pregunté en una reunión académica de expertos, en el año 1934, cuando se dicta la primera ley global laboral argentina, que es la ley 11729, se establece una indemnización por despido. Pero ¿qué es lo que sorprende de que se haya establecido una indemnización por despido? Bueno, que en Europa no se permitía el despido. El despido era solamente con justa causa y, consecuentemente, el principio que regía y que rige, aunque muy debilitado en Europa, es el principio de estabilidad en el trabajo. Es decir, que el empleador no puede despedir a un trabajador si no es con justa causa. Sin embargo, acá, ya les repito, por una razón que no es conocida, no se siguió esa corriente, a pesar de que países de Latinoamérica, como México principalmente, Brasil, Perú, Colombia, adoptaron la idea después lo fueron también morigerando, la idea de la estabilidad. No se puede despedir sin que exista una justa causa, y si se despide violando la justa causa, se le ordena la reincorporación. Bueno, esto rige, aunque muy atenuado, en Europa. Y es por eso que ahí se hablaba de flexibilizar la relación laboral, porque ellos estaban atados de pies y manos para poder prescindir, achicar, y tenían de por sí en todos estos países que hacer en algunos casos un expediente de crisis para que se pudiera autorizar el prescindir de algunos trabajadores. Bueno, esto era razonable, pero esta corriente doctrinaria viene en conjunto con las ideas que trae el presidente Menem en la década del 90 de privatizaciones y de reducción del Estado en términos generales. Consecuentemente, bajo este influjo, se establece la ley de empleo. La ley de empleo era una ley flexibilizadora. Lo que nos queda ahora, también digo por suerte para ustedes,
Es solamente el capítulo muy importante referido al trabajo no registrado, al trabajo clandestino. Pero el objeto principal de esa ley de empleo era incorporar las modalidades de contratación, las modalidades flexibles de contratación, que los españoles llaman los contratos basura. Estas eran 23 modalidades que llegaron a existir de distintos tipos, donde se promocionaba, por ejemplo, el empleo de jóvenes para las prácticas, para la formación de los combatientes de las Malvinas, de los mayores de 45 años, de las mujeres. Bueno, todas estas modalidades, cada una significaba que cotizaban menos a la seguridad social, tenían algún beneficio para la seguridad, si contrataban uno de esos sectores, y fundamentalmente que suprimían o eliminaban o disminuían las indemnizaciones por despido. Es decir, en algunos casos el contrato no daba lugar a la finalización del contrato, no daba lugar a una indemnización a su terminación. También estaba el contrato de aprendizaje, y fundamentalmente el que tuvo más éxito fue el de pasantías, que precisamente afectaba a los sectores de estudiantes. Hoy subsiste un régimen de pasantías bastante irregular, después en algún momento vamos a hablar de eso. La cuestión es que cuando viene el gobierno de Kirchner, deroga todas estas modalidades y vuelve al texto original de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el que contempla estas 4 modalidades que les decía que son las que actualmente rigen. Pueden clasificarse, puede decirse que hay una forma de contratación general, que es la contratación por tiempo indeterminado. Ese es el principio general, y luego hay 3 limitaciones. Acá lo hemos dividido por tiempo indeterminado y determinado, es decir, los contratos que son por tiempo indefinido o que tienen un plazo para su finalización. Pero lo que favorece la ley es la existencia de contratos hasta la muerte del trabajador, hasta su renuncia, hasta contratos de por vida, teóricamente, o que alguna de las causas legales le dé finalización al contrato, como puede ser la jubilación, o puede ser la incapacidad, o puede ser cualquier otro factor. Pero en principio, ustedes van a ver en el artículo 90, particularmente, la idea del contrato por tiempo indeterminado. El contrato por tiempo indeterminado, que enseguida vamos a hablar, ¿qué quiere decir esto? Que cuando alguien entra a trabajar sin que se hubiera expresado nada, entra por tiempo indeterminado. Cuando da el primer paso adentro de la empresa, está contratado por tiempo indeterminado. Y también en el mismo momento está contratado con un periodo de prueba, que es solamente aplicable a este contrato, al contrato por tiempo indeterminado de prestación continua. Por el otro lado, hay 3 modalidades que son el contrato de temporada, el contrato a plazo fijo y el contrato de trabajo eventual. Llamativamente, y a diferencia de otras legislaciones, la nuestra no exige para el contrato por tiempo indeterminado ni para el contrato de temporada que sea por escrito. Esto, por lo menos yo he constatado en la legislación latinoamericana, es bastante común que se exija, y también en la legislación europea, ¿no?, que se exija, cualquiera sea el tipo de contratación, un contrato escrito. Y yo creo que es conveniente para el empleador y para el trabajador. Y diría más para el empleador, a los que yo les recomiendo, por las dudas, siempre hacer un contrato al iniciar la relación laboral. Esto es un consejo profesional que se asesoran empresas
es conveniente que ingresen con un contrato donde esté establecido en ese contrato la remuneración y las variables que pueda tener, la jornada, el lugar de trabajo y demás, porque si no está escrito, muchas veces el trabajador puede presentarse años después y decir que la jornada convenida era otra, que la remuneración era otra, o que la actividad a la que iba a desarrollar era distinta. En cambio, si está escrito, es una gran ventaja para el empleador. Entonces, como regla general, les recomiendo que a los empleadores utilicen un contrato simplemente estableciendo cuál es la realidad. Por el otro lado, tenemos de tiempo determinado. Diría yo determinado o determinable, porque las dos formas pueden tener algunas situaciones en las que no se determina al inicio la duración del contrato. De por sí, creo que no están bien redactadas las dos modalidades de plazo fijo y de plazo eventual, y pueden confundirse las figuras. No, si bien más adelante vamos a dar algunos ejemplos, la configuración que establece la propia ley da lugar a confusiones de cuándo un contrato puede ser a plazo fijo o cuándo puede ser a plazo incierto. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, una licitación podría ser un típico contrato de plazo fijo, pero esa licitación está sujeta a eventualidades de prórrogas y demás. Es totalmente un plazo fijo. Bien, eso ya lo vamos a ver más adelante. Yo también, esto es lo que lo que acabamos de señalar, es sobre lo que vamos a profundizar, que es lo que está en el título 3 de la Ley de Contrato de Trabajo, precisamente se refiere a las modalidades. Esto que vamos a ver acá, que es el ámbito en que se desarrollan, diferencia las modalidades de contratación por el lugar en el que se presta la relación. La fórmula clásica es en la empresa. Es la forma tradicional en que se presta en el comercio, en la fábrica, en el salón de ventas, el trabajo presencial que se brinda dentro de una empresa. La segunda posibilidad es que sea fuera de la empresa. Esto es típico de los viajantes. Los viajantes desarrollan necesariamente su función fuera del salón de venta, fuera del ámbito de la empresa, recorriendo ya sea una misma ciudad o distintas ciudades y provincias. Otra forma de contratación es la del domicilio del trabajador, que yo acá lo he diferenciado del trabajo del teletrabajo. ¿Por qué? El teletrabajo, ustedes saben que es una cosa relativamente novedosa porque hace más de 20 años que ya se viene utilizando. Pero, ¿por qué diferenciamos? Porque el teletrabajo se puede prestar... Bueno, el teletrabajo se puede prestar en cualquier lugar, hasta en el baño de una terminal. No necesariamente en el domicilio. Si bien la actual ley se enfoca más que nada en el teletrabajo prestado en el domicilio. Pero en el domicilio del trabajador se pueden desarrollar las tareas domésticas, que recuerden ustedes que tiene un estatuto particular, y lo mismo cuando hablemos de trabajo de temporada, recuerden ustedes que también no hay que confundir el trabajo rural, que tiene el trabajo de temporada, pero está regulado en otro estatuto del que nos vamos a ocupar junto con el del trabajo doméstico. Pero cuando estamos hablando aquí es de la Ley de Contrato de Trabajo, y
la referencia son a las que contempla la propia ley. Entonces, el servicio doméstico sí tiene su contratación, su estatuto propio. El trabajo a domicilio es una vieja modalidad de contratación. Yo hace poco, la semana pasada, escribí sobre lo que es la remuneración a destajo. Era muy común a principios del siglo pasado, hacia 1910, 1920, el trabajo de los talleristas, de las mujeres que tenían su maquinita de coser y contrataban otras mujeres y se dedicaban a hacer cuellos y puños de camisas y sombreros, y eso se vendía al tanto, digamos, a destajo. Tantos cuellos, tanto valor, y eso era un trabajo que se hacía en el domicilio. Creo que algo ha retomado fuerza con este tema de la pandemia, que de alguna forma hay algunos tipos de tareas que se realizan a domicilio. Sé de gente que vende tortas y que ha contratado a otras torteras para que hagan sus tortas en distintos domicilios. Bueno, y el teletrabajo le vamos a dedicar, aunque es el tema novedoso para quienes no lo conocían, nosotros ya lo tenemos contemplado desde hace muchos años en el programa. Al comienzo del programa es donde hemos puesto las situaciones novedosas o situaciones de futuro. Bueno, ahora le tocó el turno al teletrabajo, así que lo vamos a desarrollar con la advertencia que nosotros la ley en sí no la tomamos a menos que haya transcurrido un tiempo razonable, que es de 6 meses a 1 año. Es decir, no le vamos a tomar la norma que salió ayer, sino una norma que ya esté relativamente consolidada. Miren, les doy un ejemplo. Yo escribí otro artículo el miércoles pasado sobre el retorno al trabajo a raíz del coronavirus. Esto no tienen por qué saberlo, pero en principio, el año pasado, el gobierno dispuso que los mayores de 60 años, embarazadas y otras situaciones de riesgo, se tenían que quedar en la empresa y el empleador le iba a seguir pagando el sueldo. A raíz de que empezó la vacunación, sacó la semana pasada una regulación donde decía, bueno, todos esos, si están vacunados, pueden volver a trabajar. Bueno, hoy salió otra que dice, no, eso queda en suspenso, ya no pueden, todos aquellos que dijimos que sí podían volver a trabajar porque están vacunados, hoy viernes 15, salió una resolución diciendo que no, que eso queda sin efecto, que entonces el problema es que las normas necesitan consolidarse, sobre todo en el derecho al trabajo, que resulta tan mutable, ¿no? La dona móvil, es decir, el derecho al trabajo es móvil. Y por último, lo mencionamos porque esto está dentro del título tercero, del título que habla de modalidades de contratación. Pero no son, y muchos manuales y tratados le agregan ahí tiempo parcial y trabajo por equipo cuando hablan de las modalidades de contrato eventual y contrato a plazo fijo y demás. Son cosas distintas, es mezclar peras con naranjas, en realidad no está demasiado bien ubicado en la ley de contrato de trabajo porque ambos están referidos a la jornada y no a la duración en el tiempo del contrato de trabajo. Cuando hablamos de eventual, plazo fijo, temporada, estamos hablando de su duración en el tiempo, a lo largo. Acá estamos hablando de la duración diaria del trabajo, que presenta dos modalidades que, les repito, están en el mismo título 3 de la ley de contrato de trabajo. El contrato a tiempo parcial, que es una norma relativamente novedosa, no sé cuántos años tendrá Noel, se me ocurre. Bueno, debe ser de 7 años o una cosa así, ¿no? ¿El contrato de cuál? Estaba contestando 2009, un chat. ¿no? 10 años. Es una norma relativamente novedosa.
que empezó a aplicarse porque también volvemos al ejercicio de la profesión. Ante ese clamor de los empresarios que no le dan los números, que no pueden pagar, ¿qué es lo que han hecho los contadores y hemos hecho los abogados? Decirle, bueno, si no podés tener en blanco, tenerlo en gris a los trabajadores. Es decir, si no podés tenerlo en blanco, por lo menos registralo y ponerle, esto no es legal, les aclaro, pero es la realidad. Por lo menos tenerlo con una jornada parcial. Y de hecho, en la actualidad, yo creo que una gran cantidad no me atrevería a decir que más de la mitad de las contrataciones que hay en comercio y en parte en la industria, más de la mitad son contrataciones falsas de tiempo parcial. Me refiero de tiempo menor de media jornada. Entonces, se sancionó esta modificación a la ley, donde establece que el trabajo a tiempo parcial, que es el que se presta en las 2/3 partes del tiempo, 2/3 partes equivalen, si estamos hablando de jornada diaria, si es de 9 horas son 3 y 6. Y si es de jornada de 8 horas, estamos hablando de 5 horas y 33 minutos. Y si estamos hablando de la jornada legal de 48 horas, estamos hablando de 32 horas. Es decir, en general, bueno, existe un criterio que más o menos, si excede 32 horas semanales, hasta 32 horas semanales es tiempo parcial. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque ¿qué ocurre? Para mí es una norma no apropiada, porque dice que si alguien trabaja 6 horas hay que pagarle 8, o decir, hay que pagarle la jornada completa. Yo no creo que debe ser proporcional siempre, no la entiendo bien. No sé si, Noel, tenés alguna opinión sobre este. Sí, digamos, con respecto al contrato a tiempo parcial, esa situación que se da en el 92 ter de la LCT es una cuestión en el hecho de que si se excede las 2/3 partes durante ese mes, hay que pagar la jornada completa, que lo establece como de carácter sancionatorio, porque los que realizan el contrato a tiempo parcial no pueden hacer horas extras, no pueden realizar horas extras. Y este contrato a tiempo parcial, en cierta forma, 92 ter, que hay mucha gente, ¿por qué lo hace o por qué lo hizo y por qué, como dijo recién el doctor Buller, el tema está que muchas veces lo hacen por una razón de relación costo-beneficio de ambas partes, empleador y trabajador. Una cuestión simple que lo vamos a, cuando veamos más adelante el tema del remuneratorio, pongamos un ejemplo simple. Un trabajador que gana, su remuneración bruta sea de 40.000 pesos, la pregunta es ¿cuánto se lleva en la mano ese trabajador? Ese trabajador en la mano se le tienen que hacer los aportes a los sistemas de la seguridad social, jubilación el 11%, obra social el 3%, ley 19032 el 3%, ya llevamos 17, más la cuota sindical entre un 2 y un 3, es casi un 20%, o sea que de los 40.000 hay que sacarle un 20%, de manera que en la mano le va a quedar menos 8.000, 32.000 pesos. Y el empleador tiene que hacerlos a las contribuciones patronales otro tanto. Por esa razón es que muchos lo que hacen, lamentablemente, como dijo bien, es ilegal, no está bien, pero que registran a tiempo parcial cuando en realidad está cumpliendo jornada completa. Entonces, ¿por qué razón? Porque le pagan una remuneración del 50% y hacen los aportes y contribuciones sobre esa porción. ¿Por qué razón? Porque ya cuando veamos remuneraciones vamos a ver que el costo laboral, el costo de las cargas sociales, no el costo del salario en sí mismo, sino de los sistemas de la seguridad social, se llevan casi el 50% de lo que se lleva el trabajador en el bolsillo. Esa es una de las consecuencias. Y volviendo a la pregunta, es que como no pueden hacer horas extra en el momento en que hacen, es de carácter sancionatorio. Es lo que establece, digamos, ese 92 ter. Nada más. Vamos. Bueno, pero es de suma importancia práctica conocer esta existencia, porque fíjense
que, sobre todo al principio de la sanción de la ley, muchos empleadores, sobre todo el pyme vive un drama, porque mientras que la gran empresa puede contar con asesores de primera línea, contadores, abogados, psiquiatras, lo que fuera, el pobre don Giuseppe, que tiene un tallercito metalúrgico, o don José, que tiene un kiosquito, no tiene a quien preguntarle y sabe que consultar a un abogado tiene su costo y consultar a un contador tiene otro costo. Al abogado es al último que consultan, al primero que se consulta es al contador, porque muchas veces no le da el presupuesto para contratar un abogado, pero a veces tiene que necesariamente contratar al contador, y el contador se convierte en el hombre orquesta, en el hombre que tiene que dar la respuesta de si los techos como ingeniero, tiene que responder como médico, a ver si esto... Todas las preguntas y respuestas le llegan al contador, todas las preguntas le llegan al contador, porque es el único que puede contratar o necesita contratar por los balances, por los impuestos, por determinadas cosas, el pequeño empleador. Y entonces acá muchos cayeron en la trampa, que algunos, ante la situación de crisis, le decían al trabajador: mira, te voy a reducir, vas a trabajar 6 horas y bajamos un poquito la remuneración. Bueno, todo eso se tragaron un juicio bárbaro, porque trabajaban 6 horas, pero después le terminaron la jornada, reclamando la jornada completa. Por eso la importancia de que ustedes cubran bien esa función que no les llega al pequeño y mediano empresario por la dificultad de acceso a los mayores especialistas. Bueno, y esta es una forma de contratación por la jornada. Y la otra, que es importante diferenciar, porque la ley, si bien son modalidades que no son de un gran uso práctico, es la contratación de trabajo por equipo. Pero con esta denominación resulta que tenemos, y con la idéntica remuneración, dos cosas totalmente distintas. Cuando hablamos de la jornada y contratación por equipo, nos estamos refiriendo a la previsión que tiene la vieja ley de jornada de trabajo que está vigente, que establece el trabajo por turnos y permite el trabajo continuo de las 24 horas y permite exceder los máximos diarios y semanales de jornada, en la medida en que hay una serie no pueden exceder de 144 horas durante 3 semanas, bueno, una serie de requisitos que en general tampoco nos llega mucho a los abogados y contadores, porque es un problema de la gran industria, y de esa gran industria que trabaja en forma continua, como pueden ser los altos hornos o algunas... ¿no? O las mineras también a veces suelen tener este tipo de situación. Pero al común de los empresarios no le interesa el tema del trabajo por equipo, o si le interesa tiene que tener una empresa ya grande, porque estamos hablando de equipos de 20, 30 trabajadores cada turno. Esa es la modalidad en relación a la jornada. Pero la propia ley de contrato de trabajo hace mención a una modalidad que es casi histórica, y le dedica 2 largos artículos, el 101 y el 102, al trabajo por equipo. Después hay una pequeña mención, pero el ejemplo típico de contrato por equipo sería la contratación de una orquesta. Bueno, orquesta... ahora sería una banda, ¿no es cierto? Pero fíjense qué antiguo que es el tema, que el ejemplo que se trae a colación es de una orquesta y no de una banda. Entonces se contrata uno y ese uno se encarga de distribuir la remuneración para los integrantes del equipo. Pero no nos vamos a detener mucho porque no es una variante de uso práctico. Habíamos dicho que el contrato por tiempo indeterminado necesariamente incluye el periodo de prueba. Ahora vamos a hacer un poco de mención ligera sobre el periodo de prueba, que tiene más requisitos de lo que estamos poniendo en esta filmina. Pero
En primer lugar, es mentira que sea periodo de prueba. No se prueba nada. No conozco un solo ejemplo de un trabajador que, demostrando que era el mejor de todos, haya aprobado la prueba, ni tampoco que un empleador expresamente porque no consideraba, bueno, ahí sí puede ser que considera que no funciona bien, pero no que le haya tomado una prueba de admisibilidad, como sería lo lógico. De todas formas, este periodo de prueba no puede durar más de 3 meses. Durante la época de la flexibilización, Menem había llevado el contrato de prueba a 1 año. Y inclusive para un operario que tenía que cavar pozos. Para cualquiera, díganme qué evaluación tan científica, porque si me dijera que un ingeniero nuclear que necesita 1 año para ser evaluado, no, alguien que colocaba clavos o que hacía pozos, tenía un periodo de prueba de 1 año. Ahora sí que, bueno, es un periodo de 3 meses que también viene históricamente, porque históricamente, con o sin periodo de prueba, nuestra ley se interpretó que hasta los 3 meses no existe ningún tipo de estabilidad. Por eso ustedes van a ver en el artículo 245 que todavía tiene una reminiscencia de esa disposición, porque dice que la indemnización es por año de servicio o fracción mayor de 3 meses. Por lo que se consideraba que si no se excedían los 3 meses, no tenían derecho a indemnización, ni a preaviso, ni nada. Consecuentemente, se puede distinguir, y por cualquiera de las dos partes, aclaremos, pero recuerden que la única obligación que tiene el trabajador cuando extingue la relación laboral es la de preaviso, que ahora está muy atenuada porque es solamente de 15 días. Y pero no hace falta expresión de causa. Si a la semana no le gustó al empleador, le puede decir chao. Y sin pago de indemnización, ningún tipo de indemnización hasta los 3 meses. Últimamente hay una jurisprudencia que entra en pugna con esta situación, bastante difícil de resolver, que ha protegido a las mujeres embarazadas. Y ha dicho que los tratados internacionales y demás hacen priorizar la estabilidad de la mujer. A mí me parece un poco tirado de los pelos, pero es cierto, hay una protección muy, muy especial al trabajo de la mujer y particularmente al trabajador. Pero cuando un empleador contrata a alguien por 3 meses y darse por la sorpresa que la va a tener a esa persona, acá hay una gran confusión en nuestra legislación en términos generales entre lo que son las obligaciones del derecho al trabajo y lo que son también no obligaciones, sino las disposiciones de la seguridad social. Acá al empleador, por ejemplo, en este caso de la pandemia, que le están haciendo pagar a los empleadores durante 1 año sueldos que no tienen ninguna retribución de trabajo. Esto no existe ni siquiera en Uruguay, le diría, por citar un país vecino. Eso en Uruguay lo cubre la seguridad social, y en España lo mismo, y en Francia lo mismo, y en Italia lo mismo, y en gran parte de los países del mundo no se le puede imponer así como se le ha impuesto. Si bien les aclaro, hay muchos abogados laboralistas, casi diría la mayoría, que están de acuerdo con que sea el empleador el que tenga que hacerse cargo de esas remuneraciones. Pero lo que pasa es que no están acorde al derecho moderno, digamos, al derecho contemporáneo que desarrolla los principios de seguridad social como corresponde. Es decir, es lógico que estas personas que están en situación de debilidad y en situación sufriendo la pandemia sí tengan una retribución, pero no a costa de la cantidad de empresas que vienen cerrando. Acá en el periodo de prueba, sí, el empleador tiene obligación de preavisar, que es el preaviso de 15 días.
Eh, el trabajador, el empleador, tiene que darle el alta temprana a cualquier relación laboral que se inicie, debe ser registrada el día anterior al inicio de la contratación. Esto obviamente se hace ya automáticamente por internet. No sé si todavía alguien hace algún tipo de registración manual, Noel, o sea, si alguien va a la PIB y hace... No, Está ya previsto todos para los... los No, todo- manual no se hace ya. Hay una previsión para los trabajadores rurales, telefónica, pero se tiene que convalidar al día siguiente sí o sí. O sea, el alta siempre, la constancia de alta temprana, que ahora se llama constancia de alta del trabajador, es 24 horas antes del inicio del trabajo. Y en el único caso que es durante el mismo día es en los trabajadores rurales. Y la baja es dentro de los 5 días siguientes al extinguido el vínculo laboral. Y eso se puede hacer después, sí se puede, pero tiene sanciones por parte de la autoridad de controlor, que es la Administración Federal de la AFIP. Así que eso es importante que siempre lo tengan presentes. Sí, y probablemente le dediquemos alguna clase, si no es de las clases formales, alguna clase informal, para que ustedes sepan cómo se hace esa registración por internet. Yo me animo a hacer la registración del personal doméstico y a enseñarles cómo se liquidan los sueldos y demás, pero supongo que Noel, que también es contador, también podrá hacer la parte de la registración de los trabajadores comunes. Sí, claro, Pero sí. esto vamos a ver, si nos da el tiempo en las clases normales, lo hacemos. Y si no, vamos a tratar de hacer algunas clases prácticas para que ustedes tengan ese instrumento profesional de dar el alta. Porque, bueno, todos hemos sufrido como estudiantes y luego como profesionales recién recibidos, que recibimos infinidad de conocimientos teóricos y al momento de la práctica no teníamos la menor idea. A mí me pasó, yo me recibí, tuve la suerte de entrar en una empresa con un cargo jerárquico. Y una de las primeras cosas que tuve que hacer fue un telegrama. Yo no tenía idea cómo era un telegrama, ni cómo se hacía un telegrama, ni dónde tenía que poner nada de nada. Después tuve que hacer un pagaré. Yo había estudiado, me acuerdo que me había sacado 10 en la materia letra de cambio y pagaré, y tuve que hacer pagarés, y yo no sabía, al llenar el pagaré, y supongo que a ustedes les puede pasar lo mismo, donde decía, no me acuerdo, porque ya los pagarés no se usan tanto, pero páguese en mercadería, bueno, era un mamarracho porque nadie me había enseñado, así como tampoco nadie me enseñó, y lo mismo a todos los que pasamos por la universidad, a manejar un expediente. Hay terminología del procedimiento judicial que uno no conoce, dice una resolución. ¿Qué es una resolución? Y por ahí una resolución es 2 líneas y no es una cosa. Entonces, bueno, siempre yo he tenido la preocupación de enseñar paralelamente lo que es teórico y lo que es práctico. Bien, acá sí la mayoría de la jurisprudencia ha aclarado que la licencia por enfermedad termina con el periodo de prueba. Es decir, si los periodos de licencia en la ley de contrato de trabajo llegan hasta 1 año de licencia paga. Pero sí, y más si es un accidente de trabajo. Pero si se superpone con el periodo de prueba, aquí sí prevalece, por lo menos lo ha dicho la mayoría de la jurisprudencia, no toda, ha dicho que prevalece el periodo de prueba y no la licencia por enfermedad. Si alguien tiene una enfermedad de 5 meses de licencia, no, la relación se va a terminar al 3er mes. Bueno, ahora pasamos también a otra cuestión práctica de los contadores, porque digo contadores, debe ser licenciados y también abogados, pero donde se comete un clásico error. El contrato a plazo fijo
o por tiempo determinado, que está previsto en el artículo 90 de la ley. Dice claramente dos requisitos, y se le suma otro más, que para su validez tiene que fijarse en forma expresa y por escrito el tiempo de su duración. En forma expresa y por escrito el tiempo de su duración. Pero hay otra que a veces se olvidan los contadores, que tiene que existir una modalidad que lo justifique, una naturaleza de la actividad o de la circunstancia que justifique que se hace un plazo fijo. No se puede hacer un plazo fijo y decir, bueno, vamos a hacer un contrato para este muchacho de 9 meses o de 10 meses, y lo hacemos por escrito y le ponemos que va a durar tanto. No, tiene que responder a una cuestión objetiva. Esto es válido para las tres modalidades de trabajo eventual, temporada y plazo fijo. No pueden limitarse el tiempo de duración del contrato si no existe detrás una razón objetiva, una circunstancia objetiva que lo acredite. Pero es muy, muy habitual que se hagan contratos a plazo fijo y pongan, bueno, contrato por 6 meses, por 8 meses, y sin poner la modalidad. Ese contrato va de cajón a ser un contrato por tiempo indeterminado. Y el contrato por tiempo determinado tiene algunas ventajas. El contrato tiene un plazo muy amplio, no puede ser superior a 5 años, es decir, hasta 5 años. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que les di de una licitación puede ocurrir que sea necesario hacer un contrato a plazo fijo de 3 años o de 4 años, porque la obra o la concesión está prevista para ese tiempo. Tiene preaviso. Después vamos a ver, el preaviso es ligeramente distinto al preaviso que se da en el contrato común, en el contrato por tiempo indeterminado. Las diferencias en los plazos fijos, en los preavisos son, en primer lugar, el preaviso no puede darse simultáneamente con el contrato a plazo fijo. No puedo hacer firmar un plazo fijo y paralelamente hacerle firmar otro papel. Recuerden que el preaviso, salvo la renuncia y la extinción por mutuo acuerdo, la mayoría de las cosas se pueden hacer por simples papeles, la mayoría de las notificaciones. ¿Qué quiere decir? Yo puedo despedir con justa causa a alguien y notificarlo, y él firma la notificación y estar bien hecho ese despido en un simple papel. Lo que no se puede admitir es que renuncie en un simple papel. ¿Cuál es el problema? Si yo hago un despido en un simple papel, puede ser impugnado, porque puede decir el trabajador que se lo obligó a firmar, que la fecha es distinta. Entonces, tradicionalmente se notifica un acto como el despido mediante escribano o mediante un telegrama, carta documento. Pero por eso el plazo fijo, que también se suele hacer en la práctica por telegrama o carta documento, en realidad no existe obstáculo para que sea por un instrumento privado, por un simple escrito. Pero lo que sí está prohibido es que en forma simultánea al celebrar el contrato le estén preavisando que ya termina, aun cuando el contrato sea de muy poco plazo. Por más que sea un contrato de 3 meses, no puede, hay que esperar que se cumplan los 2 meses, porque el preaviso en el plazo fijo es de 60 días antes o hasta 30 días antes. En ese lapso es el que se debe notificar. Si se omite la notificación del preaviso, tiene una grave consecuencia, que es convertirlo en contrato por tiempo indeterminado. Entonces, de pronto, si un contrato, porque ya vamos a ver que el preaviso se reducen o se suprimen las indemnizaciones.
y tiene una gran ventaja el plazo fijo. Pero si no se preavisa en términos, lo mismo la renovación de contratos a plazo fijo también implica su transformación en contrato por tiempo indeterminado. La antelación es no mayor, como dijimos, 60 días o un mes, 2 meses o un mes. No tiene, después vamos a ver, el preaviso, el común, tiene una particularidad que se llama integración de mes. No vamos a ver la del indeterminado, porque después esto tiene un capítulo específico referido al preaviso. El despido antes del vencimiento, que siempre usando terminología latina llamamos ante tempus, el despido que se produce antes de vencer, produce dos consecuencias. Una, que la persona, el empleador, va a tener que pagar la indemnización común por despido sin causa. Pero la otra, que es una excepción al principio de indemnizaciones tarifadas, es que también puede llegar a pagar los daños y perjuicios que le ocasione al trabajador. Esto puede producirse, por ejemplo, con lo que decía el doctor Zárate, puede haber un contrato sin relación de trabajo. Por ejemplo, si yo contrato a alguien para que vaya a trabajar a Santa Cruz, el contrato está. Y si yo, antes de que se vaya a Santa Cruz, le digo, bueno, no, dejamos sin efecto el contrato que hemos firmado, ahí el trabajador puede tener derecho, además de la indemnización de despido, a la de daños y perjuicios que le ocasiona. Pero esos daños y perjuicios, en principio, la propia ley de contrato de trabajo establece que equivalen al tiempo faltante de la contratación. Porque recuerden ustedes algo muy importante en el derecho del trabajo, que es su característica de tarifación. Es decir, mientras que en el ámbito civil se dan las reparaciones integrales por los daños y perjuicios, en el ámbito laboral es una especie de transacción que se ha hecho históricamente entre los trabajadores y los empresarios, que dicen lo siguiente. Por ejemplo, en Estados Unidos casi no hay indemnizaciones tarifadas, y un trabajador en principio puede ser despedido sin causa, pero en muchos casos el trabajador puede decir que el despido fue porque el empleador lo miró mal y eso es un acto discriminatorio, y hacer un juicio por daños y perjuicios que puede tener un monto totalmente irreal o totalmente despegado de alguna relación causal. En cambio acá, no, si hay un despido, en principio es con una indemnización tarifada. Lo mismo en el caso de enfermedades o accidentes, en principio lo que prevé la propia ley de riesgo de trabajo son indemnizaciones tarifadas, es decir, por la pérdida de un ojo tanto, por la pérdida de una pierna tanto, es como los piratas que establecían también una tarifación. Ustedes saben que los piratas, cuando terminaba, eran bastante democráticos, cuando terminaba la cacería, la expedición pirata, el botín se repartía proporcionalmente entre todos, pero diferenciando a aquel que había perdido un ojo, una pierna o una mano, ese tenía una parte proporcional mayor del botín. Y esta costumbre se trasladó al derecho del trabajo, en que también se tarifan las pérdidas de las partes del cuerpo humano según lo que se llaman baremos. El contrato a plazo fijo, si es igual o superior a un año, se paga una indemnización, que es la indemnización del artículo 247. Ustedes tengan presente y grábenselo en la cabeza
el artículo 245. El 245 es el pivote sobre el que los contadores se mueven para todo lo que es relativo a indemnizaciones. 245, ese lo tienen que saber de memoria, conocer todo lo que dice, conocer el caso de Isotti. El 245 tienen que estudiarlo, analizar. Bueno, el 247 es la mitad del 245. Es el 50%. Ahora vamos a ver otra modalidad que es la del contrato de trabajo de temporada. Que repito, no tenemos que confundir lo que está regulado en el contrato, en la relación laboral agraria, con la que está regulada en el artículo 95, creo, de esta ley de contrato de trabajo. Entonces, a ver, les pido a ustedes que piensen, si no tenemos en cuenta el trabajo de temporada de los agrarios, ¿qué otros ejemplos de trabajo de temporada, es decir, trabajo que se repita cíclicamente todos los años, me puede dar alguno de ustedes liberando el micrófono? Profe, ¿en las heladerías trabajan por temporada? Exactamente, es un ejemplo muy, muy clásico, el de las heladerías. Y acá en nuestra provincia tenemos otros ejemplos. ¿El turismo? La cosecha del tabaco. Claro, lo vinculado con la actividad turística, que si bien hay un esfuerzo porque se reparta durante todo el año, tiene claros picos que en nuestro caso se dan sobre todo en las vacaciones de invierno, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Tanto las heladerías como los mismos hoteles o las agencias de viaje o todos los que están vinculados al sector turismo, los restaurantes, de alguna forma en estos periodos tienen que reforzar la planta, pero después no lo necesitan. Entonces es por eso que la ley les ha dejado este margen a los empleadores para que contraten y luego, terminada la temporada, entra en un estado de letargo, de suspensión de la relación, pero es una prestación discontinua, pero permanente. Es decir, es discontinua, pero existe la obligación del empleador de convocar al trabajador en cada nueva temporada. Una vez me plantearon un tema interesante, Noel. Me pidieron un dictamen de Ferinoa. Últimamente ya no sé hace cuánto que no se hace una Ferinoa, o hace mucho que yo no voy, ¿no? Pero no sé si los alumnos la conocen toda la Ferinoa, pero recuerdan que es una gran feria que se hace en nuestra provincia. No sé si ahora está a raíz de la pandemia o ya hace rato que no oigo hablar de ella, pero en su momento me consultaron, porque eso se hacía cada 4 años, creo que era, hubo un momento que era cada 2. Cada dos, claro, era cada 2 años. Bueno, y ahí el tema era si eso se podía considerar trabajo de temporada, porque la ley habla de tendiente a repetirse en plazos anuales. De todas formas, yo opiné que sí, que era trabajo de temporada y que debían ser convocados, los que trabajaron en una temporada debían ser convocados en la siguiente. Me estoy quedando afónico. Profe. Pero profe, quería hacerle otro ejemplo, podría ser también las cosechas. No escuché, ¿cómo? Otro ejemplo podría ser las cosechas, por ejemplo, de viñedos, cuando es temporada. La cosecha, no, pero la cosecha acabamos de decir que el trabajo agrario está excluido. Pero, bien. Pero hay que hacer una aclaración acá que es importante. En nuestra provincia en general existe lo que es la agroindustria, es decir,
no están solamente las actividades rurales puras, sino también la parte industrial. Y ahí no se aplica el trabajo, supongamos los ingenios, los dos que tenemos en Salta, el Tabacal y el San Isidro. Ellos, una parte se aplica las modalidades que establece el régimen nacional de trabajo agrario, pero la parte de fábrica se les aplica esta ley de contrato de trabajo, porque unos trabajadores se rigen por la ley de contrato de trabajo y los otros se rigen por el régimen de trabajo agrario. Lo mismo ocurre en el tabaco, que la cooperativa de tabaco se rige en parte por la ley de contrato de trabajo y los acopiadores en general también se rigen por la ley de contrato de trabajo, pero los que cosechan se rigen por el trabajo agrario. Lo importante para el empleador es que debe hacer una notificación al trabajador de que va a reanudar la temporada. Eso en el ámbito rural ustedes lo van a ver porque a veces en los diarios, en el Tribuno, aparece la convocatoria diciendo que el Ingenio San Isidro reanuda sus tareas y convoca a sus trabajadores para que se presenten. Y los trabajadores tienen 5 días para manifestar si se van a presentar. En cualquiera de los casos, si no se hace la convocatoria o el trabajador no se presenta, se considera que han rescindido la relación. Llamativamente la ley, quizás con cierto criterio, ¿cómo se hace esta notificación? Porque no olviden, fundamentalmente en el trabajo agrario, hay mucho trabajo golondrina. Bueno, la ley dice utilizar medios idóneos. ¿Y qué son los medios idóneos? Bueno, en el ámbito rural es mucho más idóneo la radio nacional, se escucha en todo el ámbito de la provincia, y no llega al diario. Así que se considera que un medio idóneo puede ser la radio. Bueno, acá lo que dijimos, que tiene 5 días para manifestar si se va a reincorporar. Ahora vemos la última de las modalidades, que es la de trabajo eventual. Como les decía, no hay una clara diferenciación a veces en los ejemplos de lo que es un trabajo eventual o trabajo a plazo fijo. Después vamos a ver en la filmina algunos, pero el artículo 99, creo que es, habla de resultados concretos de servicios extraordinarios o de exigencias extraordinarias. Yo el ejemplo típico que daría es si una empresa recibe un cargamento adicional extraordinario y necesita descargarlo, ese sería con una modalidad de contrato de trabajo eventual. Lo mismo si existe un trabajo administrativo por una cuestión así excepcional, debería ser contrato de trabajo eventual. Precisamente en relación al trabajo de los contadores, a veces se puede producir unas modalidades que uno no sabe si es temporada, plazo fijo o eventual, que es cuando el contador hace el balance de la empresa y necesita trabajadores que lo auxilien para hacer los inventarios, para hacer, digamos, trabajadores propios de la empresa, no del contador. Entonces, ese puede ser de temporada, porque es todos los años, a fin de año generalmente, que se hace el balance, puede ser una contratación por temporada, o puede ser por plazo fijo si es que está estimado que va a demorar un mes para hacer esas tareas. O también puede ser eventual porque lo que se le pide es el resultado concreto de hacer el inventario. Por eso estas modalidades no siempre tienen una clara división. Ahí en la filmina decía carga de la prueba. En general, los empleadores que sostengan que el contrato se encuentra limitado
en el plazo de duración o en el plazo de la jornada, tienen la carga de la prueba. Es decir, existe una presunción a favor de la vocación de permanencia del contrato. Por eso el artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo habla de la continuidad, porque se presume, por lo que también dice el artículo 90 y 91, de que la contratación es de por vida. Entonces, el empleador debe demostrar que existe una limitación a ese tiempo, ya sea porque es trabajo eventual. Llamativamente, trabajo eventual tiene la exigencia por escrito, y yo no la justifico, porque muchas veces el trabajo eventual se produce en situaciones extraordinarias. Si se me está inundando la empresa y tengo que contratar changarines, no me voy a poner a hacerle un contrato, se me está incendiando, no me voy a poner a hacer un contrato para justificar. Me parece que en el contrato de trabajo eventual la ley se equivocó al establecer que debe ser por escrito. Pero lo que importa es probar la circunstancia extraordinaria, no que esté por escrito. Si uno prueba que se estaba incendiando la empresa, es mucho más categórico que llevar un papelito. Bueno, ejemplo de contrato a plazo fijo. Si se reemplaza, por ejemplo, una trabajadora embarazada, la licencia por maternidad es de 90 días. De tal forma que, en principio, el empleador que va a tener esa ausencia puede contratar a otra persona por el plazo de 90 días y explicando cuál es la situación. Y ahí sí hay que hacer el contrato escrito, poner el nombre de la persona que va a reemplazar y la causa. El eventual podría ser la contratación de un trabajador enfermo, porque claro, en el caso del enfermo no se sabe cuándo se va a curar y consecuentemente es un plazo incierto. Bueno, y acá volvemos al contrato por equipo, porque aparte ya estamos sobre la hora, que es la referencia a la contratación por la orquesta. Pero el contrato de esta contratación, que ya les digo, no se da mucho y está desapareciendo, en realidad no tiene nada que ver con el tema de la duración del contrato, sino es más que nada, diría yo, una modalidad de retribución, de remuneración. Es decir, porque se paga en cabeza generalmente del director o del representante y después se distribuye. Esto del tiempo parcial, bueno, recién ya lo desarrollamos. Ya hemos dicho todo lo que está acá en la filmina. Y acá terminamos la presentación y también terminamos la clase porque son las 18:02 y yo estoy... Se nos va a acabar ahora. Macanudo. Así que llegamos bueno, las dudas que tengan, nosotros estamos para eso. Para eso hemos creado el chat de WhatsApp. Como mencioné en el mismo WhatsApp, esto lo creamos nosotros 3 o 4 años antes de la pandemia, para que sea un instrumento práctico, para que ustedes se saquen las dudas y nosotros les suministremos material. Ahí, si bien gran parte del material está ya subido en la plataforma, es muy probable que empecemos a descargarlo en el chat. ¿Por qué? Por ejemplo, yo he hecho crucigramas y sopa de letras, ¿no? Para que ustedes se vayan habituando a la terminología. Pero en el chat, en la plataforma Moodle, creo que no están las soluciones. Entonces, bueno, es bueno que algunos de esos temas, u otros, porque también hay videos que sean motivo de charlas entre todos para encontrarle las cuestiones laborales. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Noel, un gusto compartir. Lo mismo digo, muchas gracias, Neil.
Hasta la próxima clase. Bueno, estamos a disposición en los grupos de WhatsApp y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, Déjame porque ver, se nos acaba. no sé, ¿vos has seguido el chat desaparecido de acá?